de ciertas enfermedades. Actualmente, la mayoría de casos en los cuales se prescribe aspirina es como antiagregante plaquetario en dosis bajas, desde 81 gramos hasta máximo 881 miligramos hasta máximo 325 miligramos diarios, que no causan ningún tipo de antiinflamación ni analgesia, pero sí van a causar antiagregación plaquetaria. ¿Entendido? Ya. Raramente se lo utiliza como antiinflamatorio porque tiene una toxicidad que se convierte en ese salicílato que les había dicho, que es principalmente. Entonces vamos a los no selectivos. Dentro de los no selectivos les traje estos cuarchitos: ibuprofeno, naproxeno sódico, indometacina y el famoso diclofenaco. Estos van a tener problemas a nivel gástrico, van a generar una irritación a nivel gástrico, porque bloquean, son no selectivos, ¿se acuerdan? Cuando son no selectivos inhiben tanto el COX-1 como el COX-2. Entonces ahí tenemos el ibuprofeno, que tiene una vida media corta de más o menos 2 a 4 horas. Es un estándar para el dolor odontológico y posoperatorio, y equivale más o menos como a mandar 4 gramos de ácido acetil salicílico para tener un efecto antiinflamatorio, es decir, una dosis alta de ácido acetil salicílico. Entonces, el naproxeno tiene un tiempo medio de 12 a 17 horas, permite la dosificación cada 12 horas, es uno de los beneficios, mientras que la indometacina es más potente. Pero esta indometacina le dijeron: aguanta, esta me sirve para el manejo agudo de la gota. Porque ¿qué pasa cuando tienes un ataque agudo de gota? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué? Sale como un líquido amarillento del dedo gordo. Ok, se inflama, ¿no es cierto?, la parte articular. Se inflama la parte articular y tienes una inflamación aguda. Como buena inflamación, ¿qué te va a causar? Lo más molesto. Dolor. Obviamente pérdida funcional, el edema y todo lo demás. Pero te causa dolor. Es un dolor de esos, hijo de madre. Pobres pacientes. Es como el de la infección de cuando... Más o menos. Más todavía que es. Es un dolor bien fuerte, bastante fuerte. Entonces, por eso se le utiliza en gota. Porque encima más tiene un mayor riesgo de afectación al sistema nervioso central. Puede causar cefalea, puede causar mareo, vértigo. Por eso a la indometacina dijeron: aguanta, esta no la utilicemos ahorita para cualquier tipo de dolor. Utilicémosle en ataque agudo de la gota. El diclofenaco, que es sobre todo para dolores musculares, tiene un problema, que es el riesgo de la elevación de las enzimas hepáticas. Entonces, por eso el diclofenaco solamente se lo utiliza en ciertos casos, como por ejemplo problemas de articulaciones, los típicos que estás jugando fútbol y te torciste el pie, el tobillo, la rodilla, te golpeaste, etcétera, etcétera. Son para accidentes más deportivos, porque esos accidentes son más agudos, más cortos y necesitas por menos tiempo. Y claro, se supone que si haces deporte tienes bien toda la parte hepática de tu cuerpo. Entonces, dentro de los no selectivos que más utilizamos en odontología son estos dos: ibuprofeno y naproxeno. El diclofenaco, ya mismo que no tengamos otra opción, que digamos el paciente es alérgico al ibuprofeno y el naproxeno sódico le genera un malestar gastrointestinal, tenemos que mandar el diclofenaco como tercera línea. Pasamos a los que son selectivos de COX-2, los famosos llamados COXIF, Celecoxib, Enterocoxib, etcétera, etcétera, etcétera. Estos, en cambio, se van específicamente a la COX-2. ¿Cómo sabe? El antiinflamatorio, donde me duele, porque donde te duele se produce la COX-2, porque es un mediador inflamatorio.
le atrae la COX y actúa inhibiendo esta vía. Evita que se produzca esta COX, este mediador inflamatorio y que se active prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclinas. Muy bien. El problema de esto es que también es un problema de antiagregante plaquetario. Menor que la aspirina, pero también puede causar este problema. Ventaja principal, que es protector gastrointestinal y plaquetario. Pues todos los COXIF van a ser protectores gástricos, no te afecta el estómago y te protegen la agregación plaquetaria. No se meten con la agregación plaquetaria. ¿Cuál es la ventaja clínica aparte de esto? Menos úlceras. Porque tranquilamente con un buen ibuprofeno, y si tenías gastritis previa, te puede causar una úlcera, un sangrado gástrico. Y eso es una emergencia médica porque puede poner en riesgo la vida del paciente, se puede morir de sangrar. Hemorragia gastrointestinal. Vamos con... Miren, ahí están los COXIF. El meloxicam es uno, el celecoxib es otro, el hitoricoxib va por ahí mismo. Entonces son medicamentos altamente selectivos de la vía COX-2. Es el celecoxib el único coxib altamente selectivo del mercado. El problema de este es que tiene un riesgo cardiovascular, por eso es que seguimos prescribiendo ibuprofeno, seguimos prescribiendo diclofenaco. Posee un grupo sulfonamida que puede causar erupciones cutáneas. El meroxicam es preferencialmente selectivo, es más selectivo para la COX-2 mientras más dosis baja, pero es menos selectivo que el celecoxib. Entonces, en dosis baja de 7 miligramos por día, tranquilamente tienes un buen control de la vía de las citoquinas por medio de la COX-2. Este es un problema con los AINES, la toxicidad. ¿Por qué? Porque bloquea las prostaglandinas protectoras de la COX-1. Entonces esto te va a causar úlcera, te va a causar problemas hepáticos, problemas plaquetarios de antiagregación plaquetaria. La toxicidad gastrointestinal es una de las principales. Pues por medio de la COX-1 reduce las prostaglandinas citoprotectoras, sobre todo las que ayudan a producir moco, bicarbonato y el flujo sanguíneo gástrico. Hay un riesgo alto de dispepsia, úlceras y sangrado gastrointestinal, que ya les dije, y se previene con misoprostol. ¿Les suena el misoprostol? Misoprostol. Misoprostol. El misoprostol es un inductor de la contracción uterina. ¿De la ovulación? Uterina. Usualmente se da cuando las señoras que están ya cerca de dar a luz no tienen una adecuada contracción, pues necesitamos aumentar el número de contracciones para que vaya saliendo el bebé. Es el problema del misoprostol. Por eso, el misoprostol es una prostaglandina sintética, se cambió y dijeron, no, en vez de mandar misoprostol, vendemos unos inhibidores de la bomba de protones, los famosos IBPs, dentro de los cuales está el tan querido omeprazol, y bien ponderado omeprazol. Y aún así, a pesar, hay personas que tienen tanta sensibilidad a estos inhibidores, estos no selectivos, que por más que toman omeprazol, igual tienen irritación gástrica. Pues esto es importante dentro de antecedentes patológicos personales. La gente dice, no, ni con el omeprazol.
No mando ningún COX no sé. Toxicidad renal. Ese es otro de los problemas de los AINES. Porque obviamente las prostaglandinas del COX también va a producir el COX-1, va a proteger a qué? A los riñones. Y al quitar esto, porque obviamente las prostaglandinas te dicen, a ver, vamos a mantener bien el flujo renal para que se vaya eliminando por tanto lento. Sobre todo cuando tenemos hipovolemia. Entonces, al bloquearles los AINES, sobre todo los no selectivos a la COX-1, ahí estas prostaglandinas en específico, van a disminuir el flujo sanguíneo renal y va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Es decir, el paciente puede hasta quedarse sin orinar por horas. Eso es un problema porque se almacenan en la sangre las toxinas y los metabolitos tóxicos. Pues ahí vamos a tener retención de líquidos, y al haber retención de líquidos va a haber una hipervolemia, al haber una hipervolemia va a haber aumento de la presión arterial y puede llegar a causar insuficiencia renal aguda. Entonces, por eso, alerta cuando prescribamos AINES, sobre todo si los pacientes ya tuvieran un antecedente de alguna enfermedad renal previa. Evitemos AINES si este paciente sabemos que tuvo esto. Sobre todo los no selectivos. Los selectivos de los COXIF, esos podemos tranquilamente manejar. Toxicidad cardiovascular. Ahí entra, ¿cuál era el que tenía la toxicidad cardiovascular de los COXIF? ¿Cuál? No, de los COXIF. COXIF eran selectivos de la COX-2. Fluido cardiovascular conocido, ¿cuál era? CL-COXIF. El CL-COXIF entra aquí, en la cardiotoxicidad. Entonces, esta cardiotoxicidad va a ser principalmente por retención de líquidos, hipertensión arterial. Raro va a ser que haya un infarto agudo de miocardio o una insuficiencia cardíaca congestiva. Pero, ojo con esto, la coadministración de ibuprofeno con aspirina se puede antagonizar la inhibición plaquetaria irreversible de la aspirina. Es decir, si el paciente está tomando aspirina como antiagregante plaquetario y tú le mandas ibuprofeno, el ibuprofeno le bloquea la aspirina y puede el paciente desarrollar trombosis. Por lo tanto, la aspirina disminuye su efecto cardioprotector. Puede llegar a causar tranquilamente un infarto agudo del miocardio. Mecanismo trombótico. Ojo con esto. ¿Cuáles eran los COXIF? Ya, pero ¿a cuál de las dos vías? Al COX-2, muy bien. Estos si eran selectivos de la COX-2, no se olviden, van a trabajar sobre las prostaciclinas. Las prostaciclinas son antiagregantes. ¿Qué pasa al bloquearle a un antiagregante? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No va a haber. No, el tromboxano está normal. Aquí dice, no afectan la producción de tromboxano. Es un proagregante. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un efecto protrombótico, va a haber más riesgo de trombosis, porque no hay la contraparte del tromboxano que le dice aguanta hasta ahí nomás, la agregación plaquetaria. El tromboxano se puede alocar y puede seguir generando agregación plaquetaria hasta un punto en el que pueda generar un trombo que se desprende del sitio donde está la lesión y se va por el sistema sanguíneo y puede producir una trombosis venosa profunda, un accidente cerebrovascular, una isquemia, una hemorragia. También, aumento del infarto agudo del miocardio. ¿Cuál es el infarto? ¿Por qué se da el infarto agudo del miocardio? Porque el miocardio es la parte externa del corazón. Ya, perfecto. ¿Qué más?
esa parte es la que se le corta la irrigación sanguínea. Y ¿Cómo se corta la irrigación sanguínea? ¿Cómo se corta la irrigación sanguínea? Por En una el trombo miocardio. en ¿Una trombosis en qué arteria? la carótida externa. No en la carótida. ¿En qué arteria del corazón? En la. Sí, ya. A ver, ¿Qué arterias tenemos en el corazón que irrigan al corazón? en la aorta. De la aorta salen estas arterias, son unas arterias chiquitas que van alrededor del corazón. Y como el corazón es como una perla de la corona, se llaman las arterias coronarias. Lo dije casi todo. ¡Estabas bien! Te ganaste el nombre de las arterias. Entonces puede haber un problema, una trombosis, una isquemia a nivel de la arteria coronaria y causar un infarto agudo del miocardio, o a nivel cerebral y causar una cirrosis cerebral. Ese es el problema con los COXIF. Por eso, alerta si el paciente está tomando ácido acetilsalicílico o no, o si tuvo algún antecedente previo de infarto, o si tiene algún problema de aterosclerosis, o si tiene algún problema de agregación plaquetaria O circulación. o circulatoria Yo, cuando o hipertensión arterial. Cuando un paciente tiene todo este tipo de patología, entonces para nosotros estar bien, no se le indica el ibuprofeno. ¿Qué otro analgésico se puede indicar? Analgésico antiinflamatorio. Analgésico antiinflamatorio. La FDA indica esto, sobre todo por el tema del riesgo cardiovascular, para todos los AINES, no solo para el COXIF. Tienen el riesgo más alto, obviamente los COXIF y el diclofenaco. El diclofenaco también tiene un riesgo cardiovascular alto. Bueno, el Rofecoxib y el Valdecoxib casi no los utilizamos, entonces, pero los COXIF en general sí. Estos dos ya no los utilizamos porque fueron retirados del mercado. Ya no los ven. Profe, ahí también están los ketorolatos. Ya vamos a ver el ketorolaco. Ketorolaco, no ketorolaco. Glucocorticoides, ojo con esto. ¿Qué son los glucocorticoides? Antiinflamatorios esteroidales. Tienen un mecanismo muy potente, actúan a nivel nuclear. Si actúan a nivel nuclear, ¿qué van a suprimir? Genes, ¿no es cierto? Genes. Y los genes vienen en el ADN. ¿Pero qué genes específicos? Los proinflamatorios. Dentro de ellos el COX-2, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Eso principalmente son bloqueados por los glucocorticoides. Respuesta a tu pregunta. ¿Qué antiinflamatorios podemos utilizar en el caso de pacientes que tengamos con antecedentes cardíacos? Te presento glucocorticoides. Dentro de los glucocorticoides, el que más se utiliza es la prednisona. Prednisona. Con D. Prednisona. Van a disminuir dramáticamente la inflamación y tienen una respuesta inmune. El problema de estos es que son análogos del cortisol. Y al ser análogos del cortisol, ¿qué causa? No. El cortisol, ¿qué es el cortisol? Estrés. Muy bien, es la que media el estrés y la inflamación. Baja la testosterona en hombres. Bueno, también puede ser una. El problema de esto es que al tener cortisol externo, hay un riesgo bastante grave para una glándula que tenemos nosotros sobre los riñones, que son las suprarrenales. ¿Qué es el feedback negativo? Un feedback negativo es cuando una célula, generalmente neuronas, va a coger y le va a decir a la que le mandó la señal que deje de mandar esa señal. Lo mismo pasa con las hormonas. Tenemos la pituitaria.
¿Qué hormona que la pituitaria se divide en dos porciones, adenopófisis y neurohipófisis? La adenopófisis produce TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, la GnRH, que es la hormona release gonadotropin, que es la que estimula, produce la FSH, la LH. ¿Para qué es la FSH? Folículo estimulante, la LH luteinizante. Esas se van a concentrar en las hormonas sexuales. Y produce la ACTH. También produce la DH. La DH es la hormona antidiurética. Y también produce la prolactina. Bueno, la prolactina no sé si es la... Sí, creo que es la adenopófisis. Entonces, ¿qué pasa con esta ACTH? La ACTH es una hormona estimulante de corticotropa, es decir, manda y le activa la producción de cortisol a nivel de las suprarrenales, sobre todo cuando estamos en estrés o en algún momento de alta tensión. ¿No es cierto? Ya. Produce cortisol, ¿qué va a pasar con la sangre? El cortisol sube, llega a la pituitaria y le dice, aguanta, suficiente, feedback negativo. Deja de producir ACTH y acá abajo ya no produce cortisol. ¿Qué pasa si tenemos cortisol externo? Le va a decir, deja de producir. No hay Muy mucho. bien. Deja de no producirla acá y acá tampoco produce. ¿Y qué pasa cuando deja de producir la hormona? Ya no sé, Cuando deja de trabajar. En algún momento va a decir, ya, ¿para qué trabaja? Deja de funcionar. Y va a haber un hipocortisolismo. El hipocortisolismo se llama enfermedad de Addis. Por eso es que estos glucocorticoides son solamente por temporadas. Y hay que manejarlos con pinzas. ¿Por qué? Porque si mandamos dosis altas, tenemos que ir desescalando paulatinamente hasta llegar a dosis bajas y que acá comienza a producir y diga, ya es hora de producir cortisol, lo buscamos. Sería un efecto de lo que sucede similar con el cannabis. Exacto, por eso te preguntamos. Entonces, ¿Cómo no? también tenemos un problema cuando se da. No entendí. Luego te explicamos, María. Ahorita en esta acá concentración. ¿Qué pasa si damos de manera crónica por más de 3 meses glucocorticoides? Deja de producir, vamos a tener siempre cortisol en la sangre, en altas cantidades. ¿Y qué pasa con el exceso de cortisol? ¿Qué enfermedad causa? ¿O qué síndrome causa? Postraumático. No, síndrome de Cushing. Cara de luna llena, jiba de búfalo, obesidad central, estrías en la piel, síndrome de Cushing. Por eso no se debe dar de manera crónica glucocorticoides. Porque el cortisol también se puede transformar en colesterol en ciertos casos, creo, ¿no? Claro, por eso es el tema del síndrome de Cushing. Ojo con esto. En odontología a corto plazo, cuando tenemos, por ejemplo, vamos a otra aparte de la prednisona, está la dexametasona, controla el edema postoperatorio severo, sobre todo en terceros molares, pulpitis irreversible y lesiones mucosas inflamatorias como el líquen plano. El líquen plano es una enfermedad bastante dolorosa. Necesitamos actuar, que actúe ya. Y vamos a mandar estos glucocorticoides. El problema es la toxicidad. Riesgo de crisis suprarrenal, osteoporosis, inmunosupresión, hiperglicemia, Cushing diatrogénico. ¿Por qué es diatrogénico? Porque es por culpa del médico, del odontólogo que está prescribiendo de manera crónica. Y suprime el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. ¿Qué es lo que les había explicado? Entramos a los modificadores de las enfermedades. Aquí vamos a ir más rápido, porque esto es lo que necesito que se aprendan
El primero, ¿cuáles son? Los nombres usualmente terminan en sumaf, son medios árabes. No su madre, sumaf. Ralentizan la progresión de enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoide, mediante la modulación de mecanismos inflamatorios e inmunológicos básicos. Ahí va a entrar 3 tipos de modificadores de enfermedades: los convencionales sintéticos, que son los CS, los biológicos, que son los B, y los dirigidos, que son los TS. Porque es TS y su grado. Entonces, al inicio van a tener un efecto lento, pero más o menos a las 2 semanas o a los 6 meses después de iniciar el tratamiento se empieza a ver el efecto de estos medicamentos. Estos medicamentos sí son para trabajar a nivel crónico, a nivel ya de 3 meses para arriba, mandarles ya de manera permanente a los pacientes, porque si se suspenden estos medicamentos vuelven la enfermedad y muchas veces vuelven con más fuerza. Por eso es importante preguntar si están tomando este tipo de medicamentos cuando tienen artritis reumatoide. Dentro de los convencionales vamos a tener la sulfalacina o la leflunomida. La más común es la sulfasalacina o el metotrexato, que son moléculas pequeñas y son sintéticos. En los biológicos, digamos, son moléculas más grandes, que usualmente son proteínas producidas por ADN recombinante y se dirigen a las citoquinas o las células específicas. Estos biológicos son más fuertes, tienen efectos secundarios más potentes. Y finalmente los dirigidos, como el tofacitinib o el inhibidor de la JAK, que tienen blancos específicos. Voy a atacar a este puntualmente. Solo ahí atacan y ese lo tienen controlado. Entonces, dentro de los inflamatorios biológicos, empezamos con los duros. Vamos a tener los bloqueadores de factor de necrosis tumoral alfa, agentes anti-interleuquinas, anticélulas B y anticélulas T, los moduladores de las células T. ¿Cuáles son los presentadores dentro del sistema inmunológico? ¿Las B o las T? ¿Las B o las T? ¿O las T? A ver, los presentadores. ¿Quién les representa? Porque el uno le presenta al otro, te dice, mira, te presento las B una amiga, presentan. el otro Las le B reconoce y el otro y este que le reconoce le ataca. ¿Cuáles le presentan? Las B presentan. ¿Segurísimo? Segurísimo. Busca, consúltale, verifícale. No te quedes con la duda. No tengo dudas. Ok, entonces el resto. Células presentadoras de antígenos. ¿Encontraron qué es la T? ¿Ves? Acá dicen que es la T. ¿Quién me cree? Células que identifican. ¿Y por qué son claves? Presentadoras de antígeno. Las células B son citotóxicas, sí, las T son las que presentan. Verifican. Sí, por eso está en el orden. Presentadora y la citotóxica. Por eso la T es citotóxica. Pero esa ataca. Ataca. ¿Y la B presenta? Eso, yo te pregunté cuál presenta. Y yo dije la B. Tú dijiste. B. A ver. A ver, entonces, ¿cuál presenta? ¿La T o la B? La T. La T. Ah. Entonces, la B es la citotóxica. La Ya vas, cuando me confundí, la la T T presenta. Ya, entonces la T es presentador. Por eso es importante el VIH. ¿A dónde ataca el VIH? ¿En qué células? ¿Cuáles específicamente? Células T. Profe. Las células E.
Los linfocitos T son un tipo de glóbulo blanco producido por el sistema inmune. Se encarga de la inmunidad celular, que incluye destruir células infectadas por virus, células cancerosas y reguladoras por la respuesta inmune. A diferencia de los linfocitos B, que producen anticuerpos. Aquí dice que los T son los que destruyen. Linfocitos T me dicen a mí que son estos. A mí también. Son células del sistema inmunitario que presentan aquí. Acá le dice así destruir. Sí, Wikipedia no vale. ¿Cuál es? ¿ChatGPT o Cloud? Artificial Intelligence. Ay. ¿Cuánto da un mensaje? Esto vimos en genética. Células. Patología. Entonces tenemos que estar seguros porque hay algunas células B que sí Yo presentan. estoy convencido que los B son los que presentan Ya, los entonces pelos. verán, que quede como necesidad de aprendizaje. Van a leer sobre las presentadoras de antígeno. Van a leer sobre las presentadoras de antígeno. ¿Cuáles son las Me encanta. presentadoras de antígeno y cómo actúan en la inmunidad? Me encuentro la próxima semana. Presentadores de antígeno. Porque sí, hay células T que son presentadoras de antígeno, pero también hay células B que son presentadoras. Vamos a leer bien sobre esto de la presentación de antígeno. ¿Ya? No va a ir en el profe, examen. ¿sabe por qué? Creo que me acuerdo, porque los linfocitos T se podían dividir en CD4, que son los que atacan a CD8. y CD8. También me suena eso. Y los T son los que Ya, quedemos entonces como necesidad de aprendizaje. Yo también voy a leer. Gracias, Edu. Igual es llamada como necesidad de aprendizaje. No, se me alegra, pero no. Enojadísima la. Ah, no, porque está bien. Hoy duermo en el sofá. No, que sabe. Ya, entonces. Se debe con el perro. Van a consultar no solo de los presentadores de antígeno, sino también de factor de necrosis tumoral alfa, cuál es el proceso que estos jóvenes hacen, las interleuquinas, sobre todo la 1 y la 6, cómo modulan la inmunidad. Van a consultar. Factor de necrosis tumoral, inmunoglobulinas, sobre todo la 1 y la 6, porque la 1, la 6, la 7, la 8, algunas. A ver, Este que está aquí, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas 1 y 6, y las presentadoras de antígeno, y cuáles son las citotóxicas. Ya, ¿no? Y en verdad me terminé confundiendo, me voy a consultar Sí, bien. exacto. Es ¿Qué importante. dijo de las Extensores y adaptores. De estas, ¿cuáles son las presentadoras y cuáles son las citotóxicas? ¿Cuáles son las que ¿ok? Está bien, de aquí mismo vamos aprendiendo cosas nuevas. O vamos repasando cosas que ya sabíamos y nos hemos olvidado. Factor de necrosis tumoral, medicamentos principales biológicos son los que terminan en UMAF o en MAF. Adalimumab, infliximab y enatercept. Estos principalmente van a neutralizar la citoquina, que es más destructiva en la artritis reumatoide. Los anti-interleuquinas, sobre todo contra la interleuquina 1 y la interleuquina 6, son la anakinra, que es anti-interleuquina 1, y la tocilizumab, que es un anti-IL6. ¿Sí? Y estos van a bloquear cascadas inflamatorias dirigidas por las interleuquinas. Las interleuquinas, obviamente esto ya es a nivel autoinmune, por eso trabajamos a nivel autoinmune.
tenemos los anticélulas B, sobre todo las que son dirigidas contra la CD20, que es la rituximab, que destruyen células B, que suelen contribuir a la patogénesis. Y finalmente los moduladores de las células T, que coestimulan las células T, está el abatacept, y que inhiben la activación necesaria de las células T. Parece que las T son las citotóxicas y las B son las cositoras. Porque se activan las células T gracias a las que las B te presentan. Por eso me acuerdo. Y por eso estábamos contigo en eso que sí, pero acá ya me confundí. Aclaremos bien. Sí, creo que es esa parte. Yo me acuerdo que había entendido citotóxico y pues Yo también me acuerdo por eso. Y la CD4, la CD8 ataca a los mecanismos. Por eso es que al bloqueo de la CD4 bloqueas toda la respuesta inmune y por eso se da una inmunosupresión. Pero vamos a consultar bien, cosa que la próxima semana estemos filitos, como decía mi abuelita. Entonces, el riesgo mayor por este problema es la inmunosupresión. ¿Qué pasa cuando hay inmunosupresión en el cuerpo? Igual que en el VIH. Inmunosupresión en el cuerpo, pues entonces no tiene con qué defenderse el cuerpo. ¿Y qué pasa de una gripe? Una gripe te mata. Chao Lola, ¿no es esto? Tenía una familiar, esta familiar le dio esclerosis múltiple y estaba bien controlada y estaba recibiendo uno de estos. Recibe, justo le dan la cita en el HCAM para que le pongan el medicamento biológico. Sale del HCAM y la mamá se contagia de COVID. Y ella, por cuidarle a la mamá, se contagia de COVID. Y se muere de COVID. Inmunosuprimidas. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. Entonces, lamentablemente falleció por eso. Dentro de todos estos no se olviden el abatacept, contra cuáles atacaba a las células T. Por eso abatacept termina en T, pues estimula a las células T, contiene el ligando CTLA4 que se une a la CD80 y CD86 en la célula presentadora de antígeno. ¿Cuál es presentadora de antígeno? Las células T. ¿Ya no respondieron aquí bien? Pero van a ver bien. Impide la activación de las células T a través de la CD8. Porque esta CD80 y CD86 son medias parecidas a la CD20, que es una célula B. Entonces, ¿qué te dice? Pues estimula las células T, contiene ligando CTLA4 que se une a estas dos en las células presentadoras de antígeno. Entonces, la célula presentadora de antígeno va a ser la célula B, CD80. Impidiendo que se activen las células T a través de la CD28. Entonces, la célula B, hasta ahora, es la presentadora de antígeno. Le van a confirmar ustedes leyendo bien. No preguntan a la ChatGPT. Usualmente, el uso es en artritis reumatoide y en artritis idiopática juvenil. Hay un tipo de artritis autoinmune que se da a nivel de personas menores de 18 años y que no se sabe por qué se desencadena. Por eso se llama idiopática. Porque el médico está en idiota que no sabe por qué se da. No tiene idea. Infusión intravenosa, usualmente. Le calculan la dosis por el peso y es también subcutánea, que puede ser semanal, pero es preferible intravenosa. Una sola. Riesgo ligeramente aumentado de infecciones, sobre todo el tracto respiratorio y urinario. Entonces puede tener también infección de vías urinarias, cistitis. Sobre todo cuando se
trabaja con antagonistas del ATN alfa, otros biológicos. Por eso no se recomienda usar, porque causa este tipo de inmunosupresión bastante grave. Las interleuquinas, los inhibidores de las interleuquinas están en estos dos, principalmente, tocilizumab. Se une a los receptores IL-6, inhibe la señalización. Entonces, estos actúan a nivel de la IL-6. La IL-1, en cambio tenemos la anakinra, el canakinumab, rilonacept. Bloquean la IL-1, que es una citoquina proinflamatoria, es decir, evitar que haya esta inflamación. ¿Y se utiliza para qué? Para síndromes periódicos asociados a criopirimina. Man. No, una o dos nomás. Está medio ruso. Sí, esta parte es rápida nomás. Yo lo que necesitaba que aprendan bien es la parte de antiinflamatorios no esteroidales y glucocorticoides. Estos ya son los más, ya estamos viendo así rapidito nomás. El rituximab, este sí necesito que se aprendan bien, porque es pregunta de examen, en cualquier examen le van a preguntar. Rituximab es un anti-CD20, es decir, bloquea los linfocitos B y causa depresión de estas células B por citotoxicidad mediada por complemento. Pues van a leer sobre la cascada de complemento. Se utiliza para artritis reumatoide, sobre todo en los que no responden a los anti-TNF alfa, o en los que tenemos la granulomatosis de Wegener. Tenemos riesgo de reacciones a la infusión y de que cause infecciones graves, sobre todo virales, fúngicas o bacterianas, hasta un año después de haber recibido la dosis, o que se reactive la hepatitis B. Ese es un problema grave a nivel de inmunosupresión. El belimumab, esta es una terapia exclusiva para lupus eritematoide sistémico. Belimumab va a trabajar a nivel de linfocito B estimulador, una proteína que promueve la supervivencia de las células B. Y es aprobado solamente para lupus eritematoso sistémico. Entonces, si tenemos un paciente con lupus, ojo con este, porque tenemos un riesgo alto de infección. Sobre todo, también de depresión y suicidio. Por esto. Hay que tener cuidado. Hay que, lo que está resaltado es lo que necesito que se aprenda. No creo que eso. Aquí está toda la foto. Los antagonistas, es que lo que necesito que aprendan aquí es los antiinflamatorios no esteroidales. Ya ves, estamos ya al otro lado. Factor de necrosis tumoral es una citoquina central y proinflamatoria en la patogénesis de la artritis reumatoide y de otras enfermedades. Entonces aquí nosotros vamos a tener el adalimumab y el infliximab. El adalimumab va a ser un anticuerpo IgG1, inmunoglobulina G1, que es totalmente humano. Esto tiene un problema, porque al ser humano puede causar un efecto alérgico. Bueno, aquí está el tema de... Esto no me interesa. El infliximab, en cambio, es quimérico. ¿Qué significa quimera? Químico. Quimera. Quimera era un animal de la mitología griega que era mitad león y mitad águila, de lo que me acuerdo. O sea, que se creen algo, O sea, que creen algo que no es. se mezcla dos animales o dos especies. Entonces, en este caso es un anticuerpo quimérico porque tiene un 25% de ratón y un 75% de humano. Ay, es que no pensaba que era de una persona que se creía una animal. No. La quimera no era la de Harry Potter, que tenía así. No, ese era. Ese es el hipogrifo. El hipogrifo. Ah.
pero quimera, ese es el animal mitológico, que era como una mezcla de dos. Y el quimerismo a nivel genético es la mezcla de dos personas en el mismo cuerpo. Por ejemplo, tuviste un gemelo que se reabsorbió, que se murió, se reabsorbió cuando estaba pequeñito y las células se quedaron pegadas en tu organismo. Hay ciertos casos de quimerismo de ese tipo. Como no sé si ha visto Padre de Familia, profe. Un capítulo de No, Peter no he visto. Griffin que tiene un hermano gemelo aquí. Ya, más o menos así, ajá. Entonces, indicaciones comunes para estos antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa: artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artritis psoriática y enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Entonces, alerta si tenemos alguna de estas enfermedades en el paciente, revisar que no estén recibiendo estos anticuerpos, que son usualmente inmunoglobulinas humanas o quiméricas. Miren, dentro de los antagonistas del TNF-alfa está Merced, Certolizumab, Golimumab. Bloquea la TNF-alfa y linfotoxina alfa, menor riesgo de reacción de tuberculosis, de reactivación de tuberculosis, que otros antifactor de necrosis tumoral alfa. El Certolizumab crece en la región FC completa, no fija el complemento ni causa citotoxicidad. Y finalmente el Golimumab tiene una alta afinidad por los TNF-alfa y es soluble y de membrana. Los defectos de estos, aquí vienen infecciones graves, que es lo que les había dicho, sobre todo bacterianas y macrófagos dependientes como la tuberculosis. En el Ecuador, sobre todo, somos un país endémico de tuberculosis y el que menos es portador de este bacilo tuberculoso. Entonces se puede reactivar con este inmunosupresión una tuberculosis. Te puede dar una candidiasis oral, fúngica o una infección oportunista. Por eso es importante que en estos pacientes se haga un screening de tuberculosidad latente y sobre todo de hepatitis B. Tenemos una malignidad, un aumento de riesgo en los anti-TNF-alfa de cáncer de piel, incluyendo el melanoma, y pueden exacerbar la insuficiencia cardíaca congestiva en pacientes con esta enfermedad. Hay reacciones también a esto. Es lo que les decía, reacciones inmunes, alérgicas, que son comunes, ¿no?, a la inyección. Vamos con los sintéticos. ¿Se acuerdan que eran sintéticos, biológicos y dirigidos? Vamos con los sintéticos. Aquí vamos a tener el método Trexato, que es el principal. De esto que quiero que se aprendan el método Trexato. La leflunomida, vamos a tener la azatirioprina, la hidroxicloroquina y la sulfasalacina. La hidroxicloroquina también me interesa que sepan, sobre todo porque esta se puso de moda en el COVID-19. No sé si se acuerdan que comenzaron a mandar hidroxicloroquina a todo paciente que tenía COVID-19. Porque es un antiinflamatorio, es un modulador de la enfermedad. Y resulta que la cloroquina, que es media pariente de esta, es un antimalárico. Y al empezar a dar a todo mundo hidroxicloroquina, ¿qué pasó? La malaria se hizo resistente a la cloroquina. La sulfasalacina también es un mediador, pero esa no me interesa que sepan mucho, Profe, porque esa no saben casi siempre. ¿y la sulfonamida? La sulfonamida, eso es un antibiótico. Vamos acabando. Método Trexato entonces inhibe las enzimas que conducen a la acumulación de adenosina. Causa el problema de estas úlceras mucosas, estomatitis, por eso necesito que se aprendan bien esta, porque puede causar úlceras a nivel de mucosa o una estomatitis o una mielosupresión. La leflunomida no tiene mayor contraindicaciones, excepto en el embarazo y hepatotoxicidad y diarrea. La azatioprida, mielosupresión. La hidroxicloroquina, toxicidad ocular. Por eso si van a mandar esto, necesitan que le den un monitoreo oftálmico. Entonces no tiene nada que ver con boca. La más común en boca es el método Trexato. Y la sulfasalacina, que puede causar náuseas y vómitos o reacciones de hipersensibilidad o RAI.
Y también en hombres infertilidad reversible. Ah, Infertilidad. pero sí. No, yo Los no quiero. moduladores de la enfermedad con mecanismos alternativos, es decir, que atacan a la IR12, a la IR23 o a la IR17, son estos tres. De estos tres, miren, ¿para qué les utilizan? Para la psoriasis, enfermedad de Crohn, psoriasis en placa moderada, y los riesgos comunes de estos dos, nasofaringitis y enfermedad de Crohn, exacerbar la enfermedad de Crohn, nada más. Por eso no me meto en dudas. El tofacitinib ya es un modulador de la enfermedad dirigido, sobre todo contra los inhibidores de la JAK musquinasa, que es la JAK, y son de nueva generación. Estos de aquí, lo que necesito que se aprendan es esto, es un inhibidor de la JAK. Entonces yo le pregunto, ¿el paciente está tomando un inhibidor de la JAK? De una. ¿Qué tipo de fármaco es? Yo les pongo AINES, modulador de la enfermedad o glucocorticoide. Entonces ya saben que es un modulador de la enfermedad. Perfecto. ¿Cuáles son los riesgos específicos? Aumento de infecciones respiratorias superiores, de infecciones del tracto urinario, infecciones oportunistas. Se ha reportado linfoma y otros cánceres asociados a esto. Se contraindica con los biológicos y con los inmunosupresores potentes. Next. Aquí viene la parte interesante. Los AINES y los moduladores. Tenemos dolor postoperatorio, ¿qué vamos a dar? Ibuprofeno. Terapia, cuando tenemos una terapia asociada con cardioprotectora con aspirina a dosis baja, usualmente no se suspende, ojo con esto, no se suspende el ácido acetilsalicílico antes de las extracciones o de cirugía menor, va por el riesgo de trombosis y de sangrar que tenemos que controlar ahí. Ojo con esto. Cuando está tomando este tipo de medicamentos, va a haber un riesgo de trombosis, un riesgo de sangrado. Los AINES no selectivos, alto riesgo de afectación gastrointestinal, sobre todo úlcera activa. Entonces ahí tenemos que ver AINES alternativos como el acetaminofén o los opioides. O también utilizar celecoxib con precaución, que ya habíamos conversado. Pacientes que tienen artritis reumatoide y que están tomando o bien los moduladores de la enfermedad o bien los biológicos, como el metotrexato y el adalimumab, tenemos que consultar la inmunosupresión antes de la cirugía. Sobre todo por el riesgo que tenemos de postquirúrgico de que haya alguna infección. Ojo con eso, sobre todo si está utilizando metotrexato, por el tema de la mielosupresión. ¿Qué es mielosupresión? La supresión de la médula ósea. ¿Y la médula ósea qué productora de qué es? De glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Las interacciones de los AINES y anticoagulantes, sobre todo tenemos que tener cuidado con la warfarina, porque aumentan el riesgo de sangrado. Y monitorear siempre el INR, van a consultar qué es el INR. El INR es un marcador de coagulación. Terapia combinada. ¿Cuál es la regla? Se utiliza, se basa para el tratamiento de la artritis reumatoide cuando la monoterapia es insuficiente. Entonces se mezcla metotrexato con leflunomida o metotrexato más a un biológico. También puede haber una triple terapia utilizando metotrexato, sulfasalacina e hidroxicloroquina. Esto de aquí no me interesa. Relevancia de los glucocorticoides. Acción rápida, son muy prontos y dramáticos, son capaces de retrasar la aparición de nuevas erosiones óseas en la artritis reumatoide, por eso se utiliza en la artritis reumatoide mucho los glucocorticoides, pero si están tomando glucocorticoides, tenemos que saber que obviamente va a tener una mayor resistencia a los antiinflamatorios comunes,
paciente y tenemos que buscar otras alternativas de antiinflamación. Por eso, ojo con esto, se usan más para exacerbaciones agudas o extraarticulares serias, como la pericarditis en la artritis reumatoide. La dosificación crónica no debe exceder más de 7.5 miligramos por día de prednisona, porque podemos tener estos problemas que ya habíamos leído de la supresión suprarrenal. Eso como glucocorticoides. Ahora hay la prednisona de liberación retardada. Bueno, esto es otra vez, ¿no? Los riesgos de los AINES, principalmente sangrado es bueno, pero con disminución de las prostaglandinas protectoras, por eso tenemos problemas de los AINES no selectivos en el sangrado. Los COSIL tienen riesgos cardiovasculares. Los glucocorticoides del tema de la inmunosupresión y de la supresión adrenal. Los biológicos, inmunosupresión severa. Los biológicos, riesgos de infección y dislipidemia. Resumen de todo lo que hemos visto. Otros analgésicos, y ahí vamos a acabar. Paracetamol. Rapidito, el paracetamol es facilito. Hemos visto que casi todo. Es un metabolito activo de la fenazeptina, inhibidor débil de la COX-1 y de la COX-2 a nivel periférico, carece de efecto antiinflamatorio. ¿El paracetamol no actuaba en COX-3? ¿Cuál es el COX-3? El 2 más el 1. Ya, vas a consultar cuál es el COX-3. El COX-1 y el COX-2. No, solamente yo. El paracetamol, ¿en qué le vamos a preferir? Para control de dolor, para control de fiebre. Y sobre todo cuando tenemos alergia a la aspirina. ¿Sí? Sobre todo cuando tenemos pacientes con riesgo gastrointestinal, que me decían, ahora qué le doy si tienen problemas gastrointestinales. Paracetamol. Pues que el paracetamol se da casi en todo. El ketorolaco, que diga, el ketorolaco con A. Ketorolaco es un AINES no selectivo. Por lo tanto, inhibe la COX. Y este es promovido como analgésico a corto plazo, de máximo una semana. Por eso les dice que hagamos el ejercicio de calcular la dosis máxima. ¿Cuánto le van a mandar? Máximo una semana. Es muy potente, usado para reemplazar a la morfina en el dolor postquirúrgico y tiene un mayor riesgo de toxicidad renal con el uso crónico. Por eso, máximo 7 días. Finalmente, nuestro querido y bien ponderado tramadol, que no tenemos que olvidarnos, que nos puede ayudar sobre todo cuando tenemos riesgo de convulsión. Perdón, este tiene riesgo de convulsiones. Y síndrome serotoninérgico. ¿Cuál es el síndrome serotoninérgico? Movimiento constante. Movimientos involuntarios, loco como cabra, rojo como semáforo, van a leer los nombres, no tengo. Para que se acuerden. Síndrome serotoninérgico. Yo les mandé a leerlo otra vez. Doble mecanismo tiene el tramadol, es una agonista débil del receptor opioide que inhibe la recaptación de la serotonina y la noradrenalina. No se olviden de eso. Paracetamol, nuestra dosis máxima no debe exceder más de 4 gramos al día, máximo 4000 miligramos por día. Tiene un problema de hepatotoxicidad severa con la sobredosis. No voy a botar esto. Y su antídoto, ojo con esto, si tenemos una sobredosis de paracetamol, que sí puede pasar, es la N-acetilcisteína. Precaución odontológica, sobre todo cuando tenemos problemas de alcoholismo o enfermedad hepática preexistente, moderar el uso. En serio, pero sí, paracetamol es casi para todo. Pero es hepatotóxico, hija. ¿Qué hago con un alcohol? ¿A dónde va el alcohol? ¿A dónde ataca el alcohol? Así de acuérdate de mi guata moviéndose. Al hígado. Aquí va la cara. Al hígado. Wait. Rompe hasta yo ya me saturé. La gota es una enfermedad que se produce por Ya se acabó la Es lo único que necesito que sepa. Ya. Esto van a leer en el Katsu. Dentro de los fármacos No. para ataque agudo, ¿se acuerdan cuál estaba? La indometacina. La colchicina No. y los glucocorticoides. Pues,
No puede regresarle. Puede regresar al anterior. Sí, sí, toma la foto. Es. Gracias, bro. Ya. ¿Me toma la foto ya? Ya. Los doctores de ácido úrico, la actinoxidasa, el alopurinol. Este alopurinol, ojo con esto. El alopurinol es un inhibidor de la actinoxidasa. Por eso es el estándar de oro. Pero este alopurinol siempre se debe iniciar junto con colchicina o una INS. ¿Para qué? Para evitar este dolor agudo. Los úricos son estos de aquí. Probenecid y sulfinpirazona. Precaución. Entonces es importante la precaución. Aumenta la excreción de urato, aumentan el riesgo de cálculos renales, se debe mantener un alto volumen de orina. Es decir, aquí tenemos que utilizar un antiinflamatorio o un analgésico en conjunto con este. Si están tomando estos dos, tenemos que dar un antiinflamatorio o un analgésico que no afecte la parte renal. Pues van a ver obviamente cuáles son los que afectan la parte renal para evitar eso. Para artritis reumatoide y gota, aquí entra toda la parte de las interleucinas, y aquí está el anakinra y el canakinumab que ya habíamos visto. El alopurinol es para su uso en gota crónica, y tenemos los efectos adversos principales del alopurinol, que es intolerancia gástrica, reacciones alérgicas cutáneas y supresión de médula ósea, que es bastante raro, pero sí puede dar. Las interacciones críticas con otros medicamentos del alopurinol es con la azatioprina y con los quimioterápicos de la purina en general, como la azatioprina. Entonces, si estamos recibiendo algún quimioterápico por cáncer, hipoglicémicos moderados, estos dos de aquí, el feburostat y el pegloticase. Pegloticase es este de aquí, es un tema de este, es un hipoglicémico moderado, sobre todo para gota refractaria resistente al alopurinol. La contraindicación de este, sobre todo cuando tiene deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y los glucocorticoides en gota aguda. ¿Por qué es importante saber esto? Porque los glucocorticoides solo se dan de forma aguda, y si ya está tomando un paciente que viene con gota aguda y encima más tiene problemas odontológicos, tenemos que aprovechar estos glucocorticoides como mecanismos antiinflamatorios para no exacerbarle más medicamentos. Ahí está la prednisona principalmente, ¿no? Next. El resumen terapéutico de inflamación. Este resumen apréndase bien. Manejo agudo, AINES y glucocorticoides. Manejo crónico para las enfermedades inmunológicas, los mediadores de la enfermedad, los biológicos. Manejo analgésico no inflamatorio, nuestro querido paracetamol. Y el manejo metabólico o la parte de la gota, la colchicina cuando es agudo y el alopurinol cuando es crónico. Que logramos acabar. Voy a adoptar un gato saliendo de aquí. Hasta el gato ya está mirando. Sí, por eso le puse el gato, porque este estaba bien.